palabra dice que el Señor se regocija y su palabra dice que el Espíritu Santo también se mueve en medio de la alabanza. Entonces mire qué importante que es para el Señor y Él se deleita por completo en la alabanza. Al final del día miércoles hablábamos que el Señor se complace en la alabanza y que debemos saber que la alabanza también es un sacrificio, donde debemos entregarnos, donde debe haber una muerte, que es la muerte de nuestra carne, de nuestras emociones. Si tenemos desganos, si sentimos que no tenemos fuerzas, es en la alabanza donde el Señor nos da nuevas fuerzas, nos sentimos renovados y por más cansados que estemos en el día, que hayamos hecho muchas cosas, nos vamos como livianitos, sin peso, porque eso hace la alabanza. Amén. Su palabra dice que le agradezcamos al Señor con cánticos. Su palabra dice que si estamos de luto, también cantemos al Señor. Su palabra dice que si estamos pasando por una circunstancia difícil, cantemos. En todo tiempo el Señor pide que cantemos y que estemos al son de instrumentos, porque para Él la alabanza es importante, pero también el Señor en el Antiguo Testamento usaba la alabanza como una forma de llamar a batalla. Y eso también lo hace el Señor hoy con nosotros. Debemos saber que cuando nosotros abrimos nuestros labios para exaltar al Señor, como también le decía el día viernes, nos estamos automáticamente insertando en un campo de batalla. O sea, no es cualquier cosa. Por eso uno siempre dice que la alabanza al Señor debe ser extravagante. Su palabra también dice que somos soldados. Entonces los soldados no deben andar con timidez, no deben andar con vergüenza, sino los soldados son valientes. Entonces, si hoy el Señor nos está diciendo que la alabanza nos pone en el campo de batalla, debemos comportarnos como tales. Debemos ser expresivos, debemos manifestar la alabanza al Señor porque estamos luchando. ¿Amén? ¿Me dice amén? A través de instrumentos, a través de gritos de júbilo, a través de gritos de guerra, a través de saltos, de danza, de remolinear, de lo que sea, que de la manera en que nosotros querramos expresar nuestro agradecimiento al Señor, Él lo va a recibir como alabanza y nosotros vamos a estar en una batalla. Amén. Para el enemigo es muy peligroso el Hijo de Dios que alaba. El enemigo está justamente buscando eso, que usted sienta vergüenza, que usted tenga temor al qué dirán o cómo lo irán a ver, porque el enemigo sabe que la alabanza tiene poder. De hecho, él es celoso. A él no le gusta ver que sus hijos adoren al Señor y lo alaben, porque ese era el oficio que él tenía cuando era un ángel. De eso se ocupaba él. Hermano, dice que él era sonido. Yo me imagino que él caminaba y todo su ser era sonido. Imagínese eso, qué cosa preciosa debe haber sido en ese momento. Todo en él era instrumento, sonido. Y dice la palabra que por la multitud de tus contrataciones te envaneciste. Entonces a Satanás lo buscaban para ministrar. A él lo buscaban, lo contrataban, porque era el mejor de todos. Entonces hoy, cuando hay una iglesia que no se enfoca en las luces, que no se enfoca en la música, en el templo o en el altar, sino que se enfoca en el Señor, Él dice, ay, Él se enerva. Él se debe enojar y molestar porque dice, eso ahora me tiene que pertenecer a mí. Y mira, hermano, que los que adoran a sus ídolos, a sus cantantes secularmente, ellos alaban. Ellos saben cómo adorar a sus ídolos. Usted puede ver en YouTube un show, un concierto, y ellos levantan las manos, saltan, se golpean, son
extravagantes, y muchos de nosotros quizás antes, cuando teníamos un cantante al que seguíamos, quizás éramos así, y cuando conocimos al Señor nos agarró timidez, nos agarró vergüenza. Bueno, eso es lo que el enemigo quiere hacer. ¿Cómo puede ser que el mundo sepa cómo adorar a sus ídolos y muchas veces la iglesia no lo sabe? Debemos ser entendidos. La alabanza le pertenece al Señor. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para que haya una iglesia que lo que menos haga es adorar y alabar y exaltar su nombre. El enemigo va a hacer todo lo posible para aplastar esas ganas de danzarle al Señor, de que no importa lo que nos digan, de perder la compostura delante de Dios. Satanás eso no quiere que suceda. Amén. Y a través de la queja, de la murmuración, de la tristeza, del enojo, eso hace que nosotros dejemos a un lado la alabanza al Señor. Si nosotros tenemos un corazón que desde temprano, desde que nos levantamos, ya estamos adorando al Señor, ahí estamos haciendo que nuestro espíritu crezca. Entonces automáticamente el alma se ve obligada a dejar de quejarse, dejar de murmurar, a dejar de insultar, porque ya el Espíritu tomó lugar. El Espíritu del Señor tomó nuestras vidas, incluso tomó nuestros labios, y empezamos a, sin darnos cuenta, vamos a estar todo un día adorando al Señor. Y no solamente cantando, sino que con la persona con la que nos encontremos vamos a bendecirla, vamos a hablar cosas que edifiquen, vamos a hablar cosas que realmente sean del Señor y sean de su palabra, porque vamos a empezar el día ya adorando al Señor. Amén. Entonces, como les decía al principio, esto era un paréntesis, la alabanza nos coloca automáticamente en un campo de batalla. Es lo que anuncia, la alabanza es lo que anuncia en el mundo espiritual que la guerra comenzó. Y mira, hermano, vamos a Jueces 6:34. Jueces 6:34. Como le dije, la alabanza anuncia en el mundo espiritual que la guerra comenzó, que la batalla comenzó. Jueces 6:34 dice así: entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Dice, Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Entonces la alabanza es un arma. La alabanza es un arma que cuando se empiezan a tocar los primeros acordes aquí o en la casa, cuando usted empieza a cantarle al Señor, usted automáticamente se está tomando de esa arma y se está preparando para la batalla. Y mira, hermano, esto no es un mensaje para levantar su ego, para que usted diga, bueno, a mí nadie me destruye, Satanás, y que ya hay canciones donde ya le empezamos a hablar directamente a Satanás. Quiero que me entienda muy bien en el espíritu esto. La alabanza es un arma de guerra que nos coloca en el campo de batalla, pero el que pelea por nosotros es el Señor. Nosotros nos ocupamos de alabar, pero Él pelea nuestra batalla. Es medio raro, porque nos pone en el campo de batalla, pero es Él el que pelea. Y justamente como también les decía el día viernes, eso lo hace el Señor para glorificarse Él, porque Él se merece la gloria, no para que nosotros nos glorifiquemos y somos nosotros los que conquistamos y los que avanzamos. No, es el Señor en nosotros el que nos permite conquistar y el que nos permite avanzar. Amén. Por eso debemos siempre entender los tiempos en los que estamos pasando, porque la alabanza es un arma. A veces pasamos por situaciones tan difíciles y la palabra del Señor nos habla de 24 tiempos.
tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de sembrar. O sea, tenemos tiempo para todo, pero a veces los seres humanos, como somos muy almáticos y a veces nos gusta quedarnos en la posición de víctima, pasamos todo el tiempo en el tiempo de llorar. Y el Señor dice que debemos avanzar. O sea, si hay muchos tiempos, significa que por todos ellos vamos a pasar. Pero hay personas que constantemente están en el lamento todo el tiempo. Entonces, sí escuchan alabanzas al Señor, pero alabanzas que solo hablen de Él, de su tristeza, de cómo se siente mal y que el Señor me levanta y pobrecito de mí. Pero tenemos que saber que hay alabanzas también y que hay un tiempo de guerra. Entonces, usted puede pasar por una situación difícil y sí puede lamentarse al principio, puede llorar, pero tiene que levantarse de ahí. Tiene que levantarse de ahí. Sí puede haber un culto donde usted venga quebrantado, porque sí, hermano, pasamos por situaciones difíciles, pero si un culto el Señor te derramó en su presencia para que llores y para limpiarte y para sanar tus heridas, el próximo culto debe haber alabanza de victoria, porque el Señor te sanó y te sacó de ese lugar. Pero no sé si usted ha conocido esas personas que todo el tiempo lloran y recuerdan cosas que le han pasado en sus tiempos anteriores, en el año 80, en los años 90, y aún lloran, no te lo pueden contar porque la voz se les quiebra, no pueden hablar de esa situación porque todavía la tienen a flor de piel, y a veces escuchan una canción y lloran, una alabanza y lloran. Es porque realmente no son entendidos en los tiempos. Y si ya pasaste por el lamento, si pasaste por la tristeza, bueno, ahora es el tiempo del baile, del gozo. Debemos transicionar y también usar las alabanzas que son de guerra espiritual y levantarnos de ahí y saber que el Señor quiere fiesta. El Señor se merece la fiesta, por más problemas que hayamos tenido, por más peleas que hayamos tenido, Él se merece nuestro gozo, Él se merece la fiesta, amén. Somos llamados al campo de batalla y aquellos que no entienden cuando el cuerno suena son aquellos que solo piensan en ellos mismos y solo piensan en sus problemas y solo piensan en lo que a mí me pasó en la semana, en lo que a mí me hicieron, en lo que a mí me dijeron. Entonces, cuando suena el cuerno para agarrar las armas y unirse al campamento celestial, no pueden hacerlo, porque solo piensan en ellos. Y se quedan en las tiendas durmiendo o se quedan en las tiendas lamentándose. Pero como les dije, cuando suene el cuerno, debemos tomar las armas y unirnos al campamento celestial del Señor. Amén. Y miren, después, porque usted lo puede leer en su casa, después del versículo que acabamos de leer con respecto a Gedeón, cuando sonó el cuerno y las personas se le unieron, después habla de que el Señor le dio los 300 hombres, ¿no? Para luchar contra los madianitas, que era algo ilógico. ¿Cómo van a vencer? ¿Cómo van a hacer que dice que eran miles los que estaban en ese lugar, en la aldea, los madianitas? Eran miles. Era imposible que solo 300 hombres pudieran ganar. Pero dice el Señor, es tan hermoso el Señor las cosas que hace, porque dice que descendieron estos hombres a beber agua. Y dice que aquellos que se arrodillaron y bebieron del agua con sus manos, fueron esos los que el Señor escogió para que sean los 300. El resto, desesperado por la sed, se tiraron al agua y empezaron a tomar ellos el agua.
porque ya estaban desesperados. Te habla de aquellos, como les decía antes, que solo piensan en ellos, solo piensan en sus problemas, pero cuando suena el cuerno, los que son entendidos van a beber del agua, pero van a estar atentos. Van a beber con sus manos, van a estar mirando que el enemigo no venga, que el enemigo no los vaya a sorprender. Entonces nosotros tenemos que ser de esos 300, que bebemos sí del agua, porque el Señor se ocupa de nuestros problemas, pero cuando suena el cuerno siempre sabemos que debemos estar atentos. Entonces, en el nombre de Jesús, y levante su mano, que el Señor rompa y quebrante con todo espíritu de adormecimiento, Señor, con todo espíritu que impide estar atentos a tu voz, que impide estar atentos a tu mover. Señor, yo declaro que en esta iglesia hay despiertos, están aquellos que están constantemente velando, acampando, que están listos y apresurados para estar en el campo de batalla, en el nombre de Jesús. Amén. La alabanza no solo hace que nos coloquemos en el campo de batalla, sino que sea el mismo Dios el que pelea por nosotros. Y si lo quiere lo puede anotar, Jueces 7, del 15 al 20. No, lo vamos a leer mejor, porque veo que tenemos un poquito de tiempo. Voy avanzando lo más rápido que puedo. Jueces 7. A ver si lo encuentro. Sí, Jueces 7, del 15 al 22. Yo voy a leer, hermano, la versión NTV. Dice así: cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor, porque el Señor le había dicho a Gedeón que si él tenía miedo, que fuera a la aldea y que escuchara. Entonces ahí hubo un hombre donde contaba que tuvo un sueño y lo interpretó ahí mismo y dijo como que Gedeón iba a vencer, iba a salir victorioso. Entonces él escuchó eso. Entonces dice, cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno. Fíjese, hermano, le dio un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. ¿En qué momento les dio una espada? ¿Les dio armas? Les dio el equipamiento? No, les dio un cuerno y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después les dijo: fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. Yo me imagino esos 300 hombres, las piernas así, y ahora ¿qué hacemos? El miedo, el temor, porque el Señor le había hablado a Gedeón, era él el que había escuchado el sueño. Entonces, miren qué importante también es seguir la visión de un hombre al que el Señor le ha hablado. Y aunque nosotros a veces no creamos y digamos, veo las cosas medias imposibles, no veo claridad, no veo luz, bueno, el Señor también te va a dar paz, que si es un hombre del Señor, si es un hombre de Dios, recibió instrucciones de Él, vamos a salir victoriosos. Entonces, después les dijo, el versículo 17, fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban al cuerno y todos gritaban: una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre, mire,
prestemos atención a esto, cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel Meolá, cerca de Tabat. Bueno, mira, hermano, Gedeón les dijo, bueno, yo los equipo, y les dio un cuerno y una antorcha. Y cuando yo lo suene, ustedes lo van a sonar también y van a dar gritos de guerra. Entonces, como les decía, eran 300 nada más, contra miles que eran los madianitas. Era un campamento minado, ellos se habían puesto en el campo de batalla del enemigo. Y como les decía antes, sí, con la alabanza nosotros nos colocamos en el campo de batalla, pero es el Señor el que pelea por nosotros. Porque ellos sonaron el cuerno, dieron gritos de guerra y se quedaron mirando. No hicieron nada más que eso, porque acá su palabra dice, y observaron cómo se mataban entre ellos, confundidos. Entonces eso hace el Señor con nosotros, nos equipa, nos da las herramientas, nos da las armas y nos dice, ustedes deben pelear, pero al momento en que nosotros queremos, bueno, acá con todo, dice, no, vos solo ocupate de adorar, vos solo ocupate de danzar, de dar gritos de júbilo, de dar gritos de guerra, que yo soy el que me voy a encargar de destruir a tus enemigos. Amén. Nos tomamos del Señor y de esa palabra. Isaías 30:32 dice, cada golpe que el Señor descargue con su vara de castigo será al son de panderos y de arpas. Agitando su brazo peleará contra ellos. O sea, el Señor va a mover su vara de castigo contra nuestros enemigos, pero al son de panderos, mientras nosotros adoremos al Señor, mientras nosotros cantemos y exaltemos su nombre, Él va a estar con su vara justiciera, haciendo lo que nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Entonces, mientras adoramos, el mundo espiritual se mueve. Por eso muchas veces Satanás busca distracción en el momento y en el tiempo de la alabanza. ¿No ha visto que hay personas que muchas veces sí se manifiestan en el tiempo de la adoración, pero no lo hacen realmente porque estén buscando la libertad, sino para acaparar la atención y para que todos los hermanos estén mirando lo que sucede? Bueno, eso es lo que quiere el enemigo, robarse la alabanza y que no podamos exaltar al Señor. Y lo va a hacer también usando muchas veces circunstancias ajenas, como pueden ser cosas que nos pasen en la calle antes de venir al culto, problemas en la casa. A veces ha sucedido que está el vecino hasta las 4, 5, 6 de la mañana con música de fiesta en su casa y usted no pudo dormir en toda la noche porque el Señor quiere que el enemigo quiere que usted venga a la iglesia y que esté cansado, que esté dormido, que no tenga ganas de adorar al Señor. Entonces el enemigo va a hacer todo lo posible para que usted no alabe y para que usted no exalte el nombre del Señor, porque sabe que cuando adoramos el mundo espiritual se mueve, se moviliza. Y no solo que el Señor pelea nuestras batallas, sino que la alabanza también nos permite avanzar y conquistar nuestra tierra prometida. Yo me imagino cada vez que adoramos al Señor, ¿se acuerdan que en el colegio nos iban mostrando los imperios cuando iban a las guerras, ¿no? Y la maestra nos iba marcando, bueno, este era el territorio que le pertenecía, pero lucharon y avanzaron hasta acá.
y luego hasta acá, y van pintando todo el mapa, los territorios que fueron conquistando. Bueno, así yo me imagino que es la alabanza en nosotros. Vamos conquistando las áreas de nuestras vidas y así vamos avanzando hasta lo que el Señor, hasta alcanzar lo que el Señor nos prometió. Amén. Y entonces debemos saber que debe haber arrepentimiento también en nosotros. Dice, vamos a leer primero Oseas 5:8. Voy a avanzar, me estoy tratando de ordenar en mi mente, porque a veces uno tiene tantas cosas para decir que no sabe por dónde ir. Oseas 5:8 dice así: toquen alarma en Gibeá, hagan sonar la trompeta en Ramá, den el grito de guerra en Betabén, entren en batalla, oh guerreros de Benjamín. Y usted me puede decir, ¿qué tendrá que ver esto? Si usted lee los versículos anteriores, el contexto, ¿no? Está hablando de los falsos líderes de Israel. O sea, Israel había dejado al Señor, le estaba dando la espalda y había incluso levantado líderes que eran falsos, que hacían que el pueblo de Dios adoren a otros dioses. Entonces el Señor les habla a ellos, les dice: escuchen, sacerdotes, ustedes han hecho todo mal, ustedes han hecho que mi pueblo peque, ustedes han hecho que todos se levanten ídolos y que no me adoren a mí. Entonces ahí automáticamente sucede lo que leíamos en este versículo. El Señor los envía a otras partes, a otros territorios, pero al son de instrumentos y de cánticos. Entonces, quiero que me preste atención y que me entienda. Debe haber, antes de adorar al Señor, siempre debe haber también un arrepentimiento por nuestras malas acciones. Porque sí, el Señor nos pone en el campo de batalla y es Él el que va a pelear por nosotros, pero si nos arrepentimos de corazón, si no somos, digamos, hipócritas y solo queremos ir a pelear y que me gusta la batalla y que me gusta que me den palabras de aliento y que me den fuerzas, pero no vemos nuestra condición y no nos arrepentimos delante del Señor. Nuestros labios deben estar purificados para adorar al Señor. Entonces, antes de tener una alabanza para avanzar, debe haber arrepentimiento. Antes de tener una alabanza que nos permita avanzar, debemos tener un arrepentimiento en nuestras vidas. Por eso, luego del arrepentimiento, el tiempo de sentirnos culpables, ¿por qué el Señor nos pide que primero haya arrepentimiento y que después haya una alabanza que nos permita conquistar? Porque luego de haber pecado contra el Señor y de sentirnos mal, ese tiempo de sentirnos culpables y avergonzados debe ser corto. Como les decía antes, no sirve de nada que estemos todo el tiempo lamiéndonos las heridas por las cosas que hicimos mal, golpeándonos a nosotros mismos. El tiempo de lamento debe ser corto. Entonces hay arrepentimiento porque sí nos sentimos mal y queremos que el Señor cambie nuestras vidas, pero después del arrepentimiento debe haber una alabanza que me permita avanzar a la siguiente área que yo quiero vencer y que quiero conquistar en el Señor. Amén. Entonces fallamos, hay arrepentimiento y luego del arrepentimiento debemos alabar al Señor. Mire, vamos a ver las tierras a las que el Señor les pidió que fueran. Dice, primero, toquen alarma en Gibeá. Gibeá significa colina. Una vez más lo digo, Gibeá significa colina. Era una ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín. Y este lugar ganó infamia debido a un asesinato que se cometió por una violación. Y esto usted lo puede corroborar en Jueces 19, del 16 al 30.
Luego siguió en ese lugar una guerra y Gibeá fue completamente borrada del mapa, o sea, ya la habían desechado ese lugar. Pero volvió a tomar importancia y volvió a tomar relevancia porque ahí fue el lugar donde Saúl tenía su corte, digamos. Ahí se ocupaba él de gobernar, en Gibeá. Entonces ese lugar, présteme atención porque le dije que en ese lugar había sido desechado porque ahí se habían cometido pecados aberrantes. Entonces Gibeá representa las áreas de nuestras vidas que con la alabanza nosotros vamos a vencer el pecado, la inmundicia, aquello que al Señor no le agrada. Es con alabanza. El Señor va a mostrar nuestra condición en la alabanza. Automáticamente va a venir en nosotros un espíritu de arrepentimiento, pero debemos cambiar. No solo debemos llorar y que solo haya lágrimas en nuestros ojos, porque eso solo sería remordimiento. Y si es solo remordimiento, nos vamos a quedar en Gibeá. Y ahí nos vamos a quedar y no vamos a poder avanzar. Entonces el Señor dice, toquen alarma, a ver, que haya alabanza en esa área donde hay pecado, en esa área donde hace ya años que no podés avanzar, que no podés vencer. Bueno, a través de la alabanza también yo te voy a ayudar. Es una batalla en la que yo voy a pelear también para que puedas vencer esa área de pecado. Entonces no te sientas frustrado todo el tiempo, desganado, no, porque yo siempre hago esto mal, a mí no me sale, el Señor así no me va a usar. Bueno, el Señor te dice, toca alarma en Gibeá, ahí, en esa área que por años has arrastrado y que decís no puedo ser tan cabeza dura, que no avanzo en esto. Bueno, el Señor hoy te dice, bueno, cambia eso. Si muchas veces luchaste de la manera equivocada, hoy con la alabanza va a haber purificación de tu vida. Amén. Mire, Oseas 10:9 dice, desde los días de Gibeá has pecado, oh Israel. Mire lo que dice, allí se han quedado. ¿No los alcanzará en Gibeá la batalla contra los hijos de la iniquidad? Allí se han quedado, debemos avanzar. Por algo el Señor primero empezó con ese territorio. Dijo, ahí toquen alarma, pero luego deben seguir, Después dice, hagan sonar la trompeta en Ramá. Fue el siguiente territorio al que el Señor mandó al pueblo de Israel. Y Ramá en hebreo significa altura. Ramá en hebreo significa altura. Y Primera de Samuel 19:18, se lo leo yo, hermano, para que pueda prestar atención. Dice, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Entonces aquí vemos que Samuel vivía en Ramá y ahí David fue a buscar refugio. David huyó hacia Ramá. Entonces significa esto espiritualmente que el Señor nos coloca a través de la alabanza en un lugar alto. Sepamos que cuando nos pone el Señor a través de la alabanza en un campo de batalla, vamos a ser visibles para el mundo espiritual. O sea, vamos a ser vistos, no vamos a pasar desapercibidos. Entonces el enemigo nos va a querer atacar. Vamos a estar en Ramá, vamos a estar en un lugar alto donde yo a este lo conozco. Este cada vez que yo quiero destruir su familia, empieza a sonar el pandero, empieza a levantar cánticos, empieza a dar gritos de yo lo conozco. Y cuando el enemigo quiere atacarnos porque estamos en ese lugar alto donde somos vistos, también Ramá significa albergue de pastores, habitación o morada. Entonces miren este doble significado, porque
el Señor nos coloque en un lugar alto donde somos vistos, pero también nos cubre. También tenemos morada, también tenemos habitación donde somos vistos y el enemigo nos va a querer atacar porque estamos adorando al Señor, pero Dios nos va a proteger y nada nos va a suceder. Amén. Nos pone visibles, pero nos da refugio y nos cuida. Y dice que él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Entonces Dios hace eso con nosotros. Él nos dice, ustedes ocúpense de sonar las trompetas, de dar gritos de guerra, porque están en un campo de batalla, pero yo los cubro. Por eso debemos tener humildad en nuestros corazones y debemos siempre pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que no nos creamos que somos nosotros los que estamos venciendo esas áreas, sino que el Señor es en nosotros, que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Él nos da las armas, pero Él pelea por nosotros. También dice, den el grito de guerra en Bet-Aven. Bet-Aven en hebreo significa casa de los ídolos. Bet-Aven significa casa de los ídolos. Este lugar es la que también se llamaba Betel. Era la casa de Dios, que luego, porque el pueblo de Dios comenzó a levantar altar y adorar a otros ídolos, se convirtió en Bet-Aven. Y esto lo puede leer usted en Primera de Reyes 12, del 28 al 30. Entonces, cuando estamos en esta área de nuestras vidas, dice con grito de guerra en Bet-Aven. Lo que hacemos nosotros es que cuando adoramos al Señor, estamos quitando de nuestras vidas todo ídolo que ocupa el lugar del Señor. Porque eso significaba Bet-Aven, casa de los ídolos. Y ahí les dijo el Señor que fueran a dar gritos de guerra, que se hagan sonar, levanten mi nombre aún más fuerte. En ese lugar adoran a otros dioses, en ese lugar exaltan a otros dioses, a otros ídolos. Allí vayan a dar gritos de guerra. Que mi voz, que mi nombre suene más que los ídolos que hay en ese lugar. Entonces, cuando nosotros adoramos al Señor, estamos sacando de nuestras vidas los ídolos como la tristeza, la amargura, la depresión, el enojo, y estamos haciendo que el trono del Señor esté en nuestras vidas. Y estamos diciendo, te pertenecemos a ti, Señor. Y quitamos a los enemigos, a esos ídolos que no hacen nada por nosotros, los sacamos de ese lugar. Aunque los ídolos sean personas incluso, porque a veces tenemos ídolos y adoramos quizás a nuestra mamá, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a un jefe. Pero cuando nosotros adoramos al Señor, cuando damos gritos de guerra en Bet-Aven, los estamos sacando y estamos diciendo, Señor, este lugar es tuyo, te pertenece a ti. Y la incredulidad también se va de ese lugar y es el Señor el que toma el lugar. Amén. Dice, entren en batalla, oh guerreros de Benjamín. El Señor nos manda a través de la alabanza al campo de batalla. Y debemos ser entendidos y saber que lo que venimos a hacer aquí a la casa del Señor no es un relleno más, no es un tiempito que ocupamos para pasar rápido a la palabra, sino que estamos poniéndonos y el Señor nos inserta en el campo de batalla. Y mira, hermano, esto pero es para escudriñar y para estudiar y para masticar, porque hay mucho que el Señor nos quiere hablar. Amén. Así que póngase de pie, porque debemos ser una iglesia que no menosprecie la alabanza y la adoración. Debemos ser una iglesia que entienda realmente lo que sucede cuando los primeros acordes comienzan a tocarse.
Por algo nuestro pastor siempre insiste en que vamos en la alabanza, adoremos en lenguas, en la alabanza oremos, levantemos nuestras manos, porque estamos dando aviso al mundo espiritual que ya tomamos las armas y que nos unimos al campamento. Por eso también, como les decía, no me acuerdo qué día, no debemos pensar tanto en nosotros, en lo que a mí me pasa. Si a mí me pasó algo difícil y tengo la necesidad de insertarme en el campo de batalla y demostrarlo pasando al frente, aunque otro no haya pasado, yo lo voy a hacer, porque es mi batalla y porque quiero que el Señor pelee por mí, porque yo sé que en mis fuerzas no lo puedo hacer. Bueno, simbólicamente voy a dar pasos para avanzar. Entonces, si queremos conquistar todas estas áreas, y hay muchas más, si queremos conquistar estas áreas, debemos saber que la alabanza tiene poder. Y lo que debe suceder en esta casa es que cuando las personas entren por esa puerta y escuchen a un pueblo adorando al Señor, sean conmovidos. Y que el raro sea el que no adora, no el que adora. Que no miren con rareza y diciendo, uy, qué extraño esto que hace, sino que, bueno, como nunca lo hice, como todos en esta iglesia lo están haciendo, me veo obligado a hacerlo. Pero muchas veces pasa que el raro es el que adora al Señor, y el que es extravagante y el que se muestra al Señor, ese es el raro. Y debe suceder al revés. Que los que pasen por ese lugar, cuando escuchen la adoración al Señor, no puedan contenerse y que se rompa en ellos las estructuras y que tengan que adorar automáticamente al Señor y que tengan que dar gritos de guerra en Betabén y que se caigan y se destruyan esos ídolos y que sea el nombre del Señor exaltado. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque preparaste, Señor, este día para cada uno de nosotros. Oh, Señor, danos entendimiento, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que quites de nosotros los velos que impiden que podamos ver, Señor, lo que tú dices a nuestras vidas. Que esos velos, Señor, que impiden que llegue la revelación a nosotros acerca de la alabanza, acerca de la adoración, Señor, porque eso también, esa alabanza, debe ser revelado a nuestras vidas. Por eso debemos pedírselo al Señor, porque no adora, no alaba cualquiera, sino aquel que recibió esa revelación de la alabanza. Señor, ayúdanos a romper con esas estructuras. Padre Celestial, ayúdanos a ser valientes y saber, Señor, que cuando abrimos nuestros labios, tú peleas por nosotros. Tantas veces, Señor, nos hemos quedado solo en la posición de víctimas. Tantas veces, Señor, nos hemos quedado solo lamiéndonos las heridas o quejándonos por nuestra situación. Y hoy puedo ver, Señor, claramente que lo que tú querías es que yo adorara en ese momento, que yo exaltara en ese momento. Cuando quizás se presentan situaciones que me roban la paz, donde hay mucha pelea, mucha discusión en mi hogar, Señor, ayúdame a que en ese momento pueda adorarte y pueda exaltarte a ti, Señor, porque ahí tú vas a ocupar el lugar que te corresponde, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que traigas libertad a tu pueblo. No es una locura, Señor, lo que estamos predicando. No es mentira, Señor, lo que estamos diciendo, porque la alabanza tiene poder, Señor. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que tu pueblo lo comprenda, que haya revelación, que haya soltura, que haya entendimiento, Señor.
porque queremos avanzar y queremos conquistar esas áreas que por muchos años en nuestras vidas hemos estado estancados. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes y que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús exaltamos tu nombre, Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón.